¿Te has detenido alguna vez a pensar qué es lo que realmente está detrás de las decisiones más importantes de tu vida? Ahora, imagina que entre más de 7.000 millones de personas existe una voz única, una sola voz que te conoce completamente, que te llama por tu nombre. Y si esa voz, que trasciende toda la inmensidad de la humanidad, hoy te susurra directamente: tú eres mío. Pero al mismo tiempo, esa misma voz te advierte, porque hay mucho más en juego. Estamos viviendo en tiempos donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen haberse desvanecido, donde la verdad se moldea según las conveniencias, y donde la sociedad busca redefinir principios que por siglos se mantuvieron claros. Aquello que antes era incuestionable ahora se debate, pero mientras muchos se pierden en la confusión de la duda, una verdad eterna permanece firme e inquebrantable. ¿Estás avanzando hacia la luz o estás cayendo en las sombras? Quizá esta decisión sea más urgente de lo que imaginas. Y entonces, ¿qué sucede con aquellos que eligen el camino correcto? Existe un lugar, un destino reservado solo para unos pocos, donde el sufrimiento, el dolor y las lágrimas desaparecen por completo. Imagina un lugar donde la muerte ha perdido su poder y donde cada paso que das está lleno de una paz infinita. Ese lugar prometido te está esperando, pero debes saber algo. No está al alcance de todos. ¿Sabes lo que se requiere para llegar allí? La realidad es que, sin el Espíritu Santo, sin ese sello divino, la puerta permanece cerrada. Es como tener un pasaporte sin el sello que te permite entrar. No hay alternativa. Este sello es lo que separa a los elegidos de Dios de aquellos que, por orgullo o rechazo, se encuentran al borde de una condenación eterna. ¿Alguna vez te has preguntado si el infierno podría estar lleno de personas que simplemente rechazaron ser guiadas? De individuos que, ante la oportunidad de ser parte del rebaño de Cristo, decidieron no tomarla. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Estás viviendo como parte de ese rebaño? Tu vida refleja el amor, la bondad, la paz y la paciencia que el Espíritu Santo cultiva en quienes le siguen. ¿O te has dejado llevar por las mismas prácticas vacías que el mundo celebra? Ser cristiano no se trata únicamente de palabras, sino de acción, de frutos y de transformación genuina. ¿Has considerado el poder que tiene una vida llena del Espíritu Santo? Una vida donde cada palabra y cada actitud resplandece como una luz en medio de la oscuridad. Si crees que este camino está reservado para los santos o para aquellos que parecen inalcanzables, quiero recordarte algo muy importante. La transformación está a tu alcance. No importa qué tan lejos te encuentres en este momento. Hay una promesa de victoria, de reconciliación y de una vida guiada por el Espíritu Santo que puede cambiarlo todo. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que te detiene de experimentar la verdadera paz? ¿Qué te impide abrazar con más fuerza la fe y permitir que el Espíritu Santo dirija cada uno de tus pasos? Si los deseos más profundos de tu corazón pueden ser moldeados y dirigidos hacia un propósito glorioso, ¿por qué esperar más? Lo que sigue puede transformar tu vida para siempre. La claridad de la palabra de Dios ha sido desde siempre una fuente de luz en medio de la oscuridad. Es una llama viva que no se apaga y que no admite ser distorsionada. Desde los tiempos más antiguos, las Escrituras nos han mostrado un camino claro y objetivo. No existe un punto medio, no hay margen para dudas que alteren su mensaje verdadero. Jesucristo, con sus palabras, siempre planteó elecciones claras, decisiones que tienen implicaciones eternas. ¿Sigues el camino de la vida o te pierdes en el camino de la destrucción? Este es el mensaje que la Biblia nos enseña de forma directa y contundente. Y aquí se encuentra el punto más importante. La palabra de Dios no se adapta a las conveniencias del mundo.
Lo que fue declarado hace 2000 años, lo que fue escrito y preservado por profetas y apóstoles, sigue siendo tan verdadero hoy como lo fue en el principio. Las verdades contenidas en la Biblia no cambian, sin importar cuántos intenten redefinirlas para hacerlas más aceptables. Lo que Dios declaró santo permanece santo, y lo que Él condenó sigue estando condenado. No hay excepciones ni concesiones. Observa cómo funciona el mundo actual. Todo parece maleable, adaptable. La gente busca que cada idea, cada concepto, se ajuste a sus deseos, necesidades y anhelos. Pero la palabra de Dios no es algo que pueda moldearse a gusto personal. No es una doctrina que pueda ser manipulada para satisfacer preferencias individuales. Cuando Dios habla, lo hace con claridad absoluta y su mensaje es inmutable. En Hebreos 13:8 se nos recuerda: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, y su palabra tampoco. Muchos quieren un evangelio que se acomode a su estilo de vida, uno que les permita vivir como desean y aún así ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, la Escritura no deja lugar a dudas. Existe un solo camino hacia la salvación, y ese camino es Jesucristo. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay otros accesos ni atajos. La puerta es estrecha, y la Biblia nos advierte continuamente sobre el peligro de seguir nuestros propios deseos en lugar de buscar la voluntad de Dios. Desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva tuvieron que elegir entre obedecer o desobedecer, hasta las palabras de Jesús que nos invitan a tomar nuestra cruz y seguirle, la vida cristiana siempre ha estado marcada por decisiones definitivas. No hay lugar para la neutralidad. O estás con Cristo o estás en contra de Él. O sigues al pastor o te alejas y te pierdes. Y para quienes eligen alejarse, hay una realidad ineludible: la presencia de lo que es contrario a Dios, representada en la figura del anticristo. En las Escrituras, el anticristo no es solo una figura profética que se manifestará en el futuro, sino un símbolo de todo lo que se opone a Cristo y a la verdad de Dios. Representa ideologías, sistemas y fuerzas que buscan distorsionar el mensaje divino y apartar a las personas de la salvación. La Biblia nos advierte que, en los últimos días, muchos abandonarán la fe, dejándose llevar por espíritus engañosos y enseñanzas falsas. Y al observar el mundo de hoy, vemos cómo estas profecías se cumplen. Conceptos tergiversados sobre Dios, Jesús y la vida cristiana ganan terreno, llevando a multitudes al error. Por eso, la claridad de la palabra de Dios es más vital que nunca. En un mundo saturado de voces confusas, solo la verdad divina puede mantenernos firmes. Esta verdad no solo nos ofrece una opción, sino que nos confronta con una responsabilidad eterna. Cada uno de nosotros debe decidir: ¿seguiremos el camino de la vida o nos rendiremos ante las mentiras atractivas del mundo? Como dijo el profeta Elías: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganle, pero si Baal lo es, síganle a él. Primera Reyes 18:21. Este dilema sigue vigente y nuestra elección tiene consecuencias que trascienden esta vida. La pregunta es: ¿estás dispuesto a seguir la verdad clara de la palabra de Dios, aunque ello implique ir contra las corrientes del mundo? Reconocer y vivir según esta verdad exige renunciar a muchas cosas: nuestros deseos egoístas, nuestras comodidades y, sobre todo, nuestro orgullo. La fe requiere sumisión a la voluntad de Dios, no una reinterpretación de sus enseñanzas para ajustarlas a nuestras preferencias. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Esta transformación nos llama a resistir la tentación de diluir nuestra fe para encajar en los estándares cambiantes del mundo.
La verdadera transformación comienza cuando permitimos que la palabra de Dios renueve nuestras mentes. Solo entonces podemos vivir en obediencia y discernir el camino correcto. La claridad de las Escrituras no es una carga pesada, es una lámpara que ilumina nuestros pasos, como declara el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En medio de la confusión, la Biblia nos guía con precisión, alejándonos de las tinieblas del error y llevándonos hacia la luz de la verdad. Al final, comprenderás que la claridad de la palabra de Dios es un regalo invaluable. Nos muestra con convicción lo que está delante de nosotros, sin temor ni incertidumbre. Es esa claridad la que ilumina el camino, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor intenta arrastrarnos hacia la confusión. La pregunta que queda es, ¿seguirás este camino de verdad, aunque desafíe las normas y valores del mundo moderno? ¿Estás dispuesto a vivir una vida que refleje el carácter inmutable de Dios, aunque eso te distinga de quienes siguen las corrientes del momento? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Estas palabras encapsulan la profundidad de la relación personal que Cristo ofrece a cada uno de sus seguidores. En un mundo de más de 7.000 millones de personas, es increíble pensar que Dios no solo nos conoce, sino que lo hace de manera íntima y única. Jesús no solo reconoce a cada uno de nosotros, nos llama por nuestro nombre. Como un pastor cuida de su rebaño, Él guía con ternura y atención a cada oveja, incluso a las que se desvían. Piensa en esta escena. Estás caminando entre una multitud, rodeado de caos y ruido. De repente, escuchas una voz familiar que llama tu nombre y en medio de todo, la reconoces al instante. Esa es la conexión que Jesús ofrece. No eres un número más en medio de millones, sino alguien profundamente conocido y amado. Él sabe todo de ti, tus pensamientos más ocultos, tus miedos, tus esperanzas más profundas. Aunque muchos afirmen que todos somos hijos de Dios, la Biblia nos enseña que esta relación va más allá de una afiliación automática. Requiere una respuesta consciente, una entrega y un reconocimiento de su voz. Jesús nos invita a reflexionar. ¿Estamos escuchando su voz o nos hemos perdido en el ruido del mundo? Cristo nos conoce como nadie más podría hacerlo. Su relación con cada uno de nosotros no es genérica ni distante, es única y específica. Cuando Él habla, lo hace directamente a ti, no como a una persona más entre multitudes, sino como a alguien que ha elegido, alguien a quien desea guiar y acompañar a lo largo del camino. Imagina a un pastor en un vasto campo llamando a sus ovejas. Aunque el viento sopla y el campo parece infinito, Él conoce a cada una, sabe cuáles son más rápidas, cuáles tienden a alejarse y cuáles permanecen cerca. Del mismo modo, Cristo comprende nuestras debilidades, nuestras dudas y nuestras fallas, y aún así continúa llamándonos con paciencia y amor. Mis ovejas oyen mi voz. No se trata solo de escuchar de manera superficial, sino de prestar atención con el corazón, de reconocer su voz como algo inconfundible y seguirla con confianza. Seguir a Cristo no es un acto de obediencia ciega, es una respuesta natural al reconocer su voz. Cuando lo hacemos, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Esa paz nos da la seguridad de seguirle, aun cuando no comprendamos completamente el camino. Jesús siempre guía con propósito, llevándonos por senderos que quizá no entendamos en el momento, pero que son siempre para nuestro bien. Confiar en Él es el fundamento de esta relación, un acto diario de fe y entrega. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Estamos realmente buscando oír la voz de Cristo o permitimos que las distracciones del mundo apaguen su llamado?
Vivimos en una era donde el ritmo frenético y las demandas constantes nos alejan de ese momento íntimo de comunión con el Salvador. Sin embargo, la respuesta está en buscar momentos de quietud, en dedicar tiempo a la oración sincera, donde podamos escuchar con claridad su presencia. Así como las ovejas confían plenamente en su pastor para guiarlas por senderos difíciles, nosotros debemos confiar en Jesús, quien conoce cada paso que damos, incluso cuando no entendemos hacia dónde nos lleva. La confianza en Cristo no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que se cultiva día a día. Cuanto más prestamos atención a su voz, más crece nuestra confianza en Él. Y cuanto más confiamos, más clara se vuelve su guía. Es esta confianza la que nos da la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que, aunque el camino sea incierto para nosotros, Él conoce el destino y siempre obra para nuestro bien. Este caminar diario con Jesús nos transforma y fortalece, y nos lleva a una relación más profunda con Él. Desde los albores de la creación, el corazón humano ha anhelado un lugar de perfección, un refugio donde reine la paz y el amor de Dios envuelva todo. Este lugar, descrito en las Escrituras como el paraíso, es la promesa que Cristo hizo a quienes lo siguen. Es un reino de belleza indescriptible, donde no existe el sufrimiento y todo está lleno de la plenitud del amor divino. En este lugar, las lágrimas son solo un recuerdo, porque la gloria de Dios ilumina cada rincón. Jesús, en su infinito amor, abrió las puertas del paraíso al sacrificarse por nosotros en la cruz. Su muerte y resurrección nos dieron acceso a este lugar eterno. Imagina la alegría indescriptible de estar frente a Él, cara a cara, de encontrarte con aquel que te amó antes de que nacieras, que entregó su vida para redimirte. En el paraíso estaremos constantemente en su presencia, disfrutando de una comunión perfecta y libre de las ataduras del pecado y la muerte. ¿Cómo podemos estar seguros de que llegaremos allí? La respuesta está en las palabras de Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros. Juan 14:2. Esta promesa no es un simple consuelo, sino una realidad viva para quienes depositan su fe en Cristo. Cada prueba enfrentada, cada lágrima derramada y cada oración hecha en la tierra son pasos que nos acercan a este glorioso destino. Es una esperanza que nos sostiene incluso en los momentos más oscuros. Imagina caminar por calles de oro, como las describe el Apocalipsis, iluminadas por la misma gloria de Dios, donde no hay necesidad de sol ni luna, porque su presencia lo llena todo. Aquí, las barreras que en la tierra nos separaban se desvanecen. Nos unimos en un coro celestial con todos los redimidos, alabando al Cordero que nos salvó. Este es el destino que aguarda a quienes han puesto su confianza en Cristo y han vivido conforme a su llamado. La promesa del paraíso no es solo una idea distante para los momentos difíciles, es una realidad que nos llena de esperanza y nos impulsa a seguir adelante. Nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar definitivo, que somos peregrinos avanzando hacia una patria celestial. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada sacrificio realizado aquí es un reflejo del reino venidero, una muestra de lo que nos espera en la eternidad. Mientras nos acercamos a este destino glorioso, el peso de la gloria eterna crece en nuestros corazones. Las preocupaciones y los sufrimientos de este mundo se desvanecen frente a la grandeza de lo que nos espera. Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Que esta promesa nos guíe, sea nuestra ancla en tiempos de adversidad y nos recuerde constantemente el amor incomparable de Dios. Sin embargo, en nuestro camino hacia la salvación,
enfrentamos muchas encrucijadas y decisiones cruciales que determinan nuestro destino eterno. Uno de los mayores peligros que enfrentamos es el orgullo, esa falsa sensación de autosuficiencia que nos aleja de Dios. El orgullo, a menudo disfrazado de fortaleza, nos impide reconocer nuestra necesidad de un Salvador y nos lleva por caminos que terminan en destrucción. Imagina una sala llena de personas, cada una convencida de su propia importancia, cada una segura de que tiene la razón. El ambiente está cargado de arrogancia y las voces forman un coro de justificación personal. Esta escena es un reflejo del infierno, un lugar donde el orgullo reina y donde la gracia de Dios ha sido rechazada para siempre. La Biblia nos advierte en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Este orgullo nos ciega a nuestra verdadera condición espiritual y nos aleja de la única fuente de salvación, Jesucristo. El orgullo, ese susurro que dice que no necesitamos a nadie más, es una de las trampas más peligrosas. Nos hace creer que podemos salvarnos por nuestra cuenta, que no necesitamos un redentor. Pero la verdad es que, sin Cristo, estamos perdidos, sin dirección ni propósito. Jesús mismo advirtió sobre esto cuando dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella». Mateo 7:13-14. El orgullo nos conduce por ese camino ancho, lejos de la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente. El infierno, lejos de ser una metáfora o un cuento para infundir temor, es una realidad descrita claramente en las Escrituras. Jesús habló de él como un lugar de separación eterna de Dios, un lugar de llanto y crujir de dientes, donde el arrepentimiento llega demasiado tarde. Pero ¿por qué alguien elegiría ese destino? La respuesta, por más paradójica que parezca, está en el propio corazón humano. Aquellos que rechazan a Cristo, que insisten en seguir sus propios caminos, están, en efecto, eligiendo apartarse de la gracia y de la vida eterna. Es fácil pensar que ser una oveja es un signo de debilidad, pero en realidad, ser parte del rebaño de Cristo es el mayor privilegio y fortaleza que podemos tener. El mundo nos dice que debemos ser autosuficientes, que no necesitamos un pastor, pero eso es una ilusión. Sin Cristo, estamos vagando en un desierto espiritual, sin dirección ni propósito. El infierno está lleno de personas que eran demasiado fuertes para admitir su debilidad, demasiado buenas para reconocer su pecado y demasiado sabias para aceptar la sencillez del Evangelio. Jesús, en su infinito amor, nos advierte sobre este peligro una y otra vez. En Mateo 7:13-14 nos dice que el camino al cielo es angosto y difícil, y pocos son los que lo encuentran. Este camino requiere humildad, la disposición de someter nuestra voluntad a la de Dios y de reconocer que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Es un camino que nos llama a seguir al buen pastor, quien dio su vida por nosotros, guiándonos hacia verdes pastos y aguas tranquilas. Incluso cuando no entendemos plenamente su dirección, el Espíritu Santo es nuestro compañero en este camino estrecho. Es Él quien nos sella como propiedad de Dios, marcándonos como suyos para siempre. Imagina un aeropuerto celestial, donde cada viajero presenta un pasaporte que lleva el sello del Espíritu Santo. Este sello no es un documento físico, sino una transformación interior que se refleja en nuestra vida. Es el Espíritu quien nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y asegurándonos de que estamos en el camino correcto. Este sello no es visible a simple vista, pero sus efectos son inconfundibles. El amor, el gozo, la paz y otros frutos del Espíritu
descritos en Gálatas 5:22 a 23, son la evidencia de su obra en nuestra vida. Estos frutos no son el resultado de nuestro esfuerzo humano, sino el producto natural de una vida conectada al Espíritu Santo. Nos transforman desde dentro, iluminando nuestro camino y mostrándonos cómo vivir de una manera que agrade a Dios. El Espíritu Santo no solo actúa como un sello, sino también como nuestro consolador y guía en el camino. Jesús prometió: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. Como un faro en medio de la niebla, el Espíritu ilumina nuestro sendero, mostrándonos el camino incluso cuando no podemos ver con claridad. Nos ayuda a tomar decisiones sabias, a resistir la tentación y a perseverar en la fe. El sello del Espíritu Santo también sirve como una garantía de nuestra herencia celestial. Cada vez que experimentamos su presencia en nuestras vidas, ya sea a través de una oración respondida, un momento de paz inexplicable o un acto de amor que va más allá de nuestra capacidad natural, estamos probando un adelanto de la gloria que nos espera en la eternidad. Es como un depósito que asegura nuestra esperanza, recordándonos que somos hijos de Dios y herederos de su reino. Este sello no puede ser ganado por méritos propios. Es un regalo gratuito de Dios, dado a todos los que ponen su fe en Cristo. Nuestra responsabilidad es permanecer sensibles a la obra del Espíritu, evitando entristecerlo con el pecado o la desobediencia, y permitiendo que Él moldee nuestro carácter para reflejar más a Cristo. Este proceso de santificación es continuo, pero su fruto es evidente en cada área de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestras prioridades y decisiones. Cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Somos como cartas abiertas, leídas por quienes nos rodean, mostrando el amor y la gracia de Dios. Este sello nos recuerda constantemente quiénes somos en Cristo y hacia dónde nos dirigimos. Nuestro hogar eterno con el Padre. Es la marca que nos distingue como parte de su pueblo, guiándonos con seguridad hacia la vida eterna. Imagina un jardín donde cada árbol simboliza un fruto del Espíritu Santo. Este jardín no es un lugar común, sino uno donde la gracia divina transforma vidas y moldea corazones. En el centro se encuentra el árbol del amor, cuyos frutos abarcan y sustentan a todos los demás. Este amor, como enseñó Jesús, no es un sentimiento pasajero, sino una elección consciente de valorar a los demás, incluso por encima de nosotros mismos. Es el fundamento de toda vida cristiana, un mandamiento innegociable que refleja la esencia misma de Dios. A un lado, el árbol del gozo se eleva con ramas que parecen danzar bajo una brisa celestial. Este gozo no depende de las circunstancias, sino de la certeza del amor de Dios y de la esperanza eterna. Junto a él, el árbol de la paz se alza sereno, con hojas que susurran calma. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, no es simplemente la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos, un refugio que protege el corazón de quien confía plenamente en él. Cerca de ellos, el árbol de la paciencia extiende sus raíces profundas, simbolizando la capacidad de soportar adversidades sin perder la fe ni la calma. Junto a él, el árbol de la benignidad ofrece sombra refrescante, con frutos que representan actos de compasión y generosidad. Esta benignidad no es una debilidad, sino una fortaleza que refleja el carácter bondadoso de Dios, quien nos llama a mostrar esa misma gracia en nuestras relaciones cotidianas.
El árbol de la bondad, estrechamente entrelazado con el de la benignidad, simboliza la gentileza y la disposición para hacer lo correcto, incluso cuando no es fácil. Junto a ellos, el árbol de la fe se erige como un faro de confianza, recordándonos la importancia de ser leales a Dios y fieles en nuestras promesas. La fe no es solo una creencia, sino una fuerza activa que nos lleva a caminar con seguridad, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. El árbol de la mansedumbre, a menudo malinterpretado como debilidad, es en realidad un símbolo de fuerza bajo control. Sus ramas flexibles soportan incluso los vientos más fuertes sin quebrarse, enseñándonos a responder con humildad y gentileza, incluso en situaciones difíciles. Por último, el árbol de la templanza se alza como un guardián del jardín, representando el autocontrol necesario para resistir las tentaciones y vivir una vida disciplinada, alineada con la voluntad de Dios. Estos 9 frutos creciendo en armonía son el resultado de una vida rendida al Espíritu Santo. No podemos producirlos por nosotros mismos. Son el fruto natural de permanecer conectados a Cristo como ramas unidas a la vid. Así como un jardinero cuida con esmero cada planta, nosotros debemos cultivar nuestra relación con Dios a través de la oración, la lectura de su palabra y la comunión con otros creyentes. Es un proceso constante que requiere paciencia, pero que da frutos eternos. El crecimiento espiritual es similar al desarrollo de un árbol. Lleva tiempo y esfuerzo. Habrá momentos de lucha, de retrocesos aparentes, pero el Espíritu Santo nunca deja de trabajar en nosotros. Aunque no todos los frutos maduren al mismo tiempo, el proceso de transformación avanza, moldeándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Es un camino lleno de desafíos, pero también de recompensas eternas. Cuando estos frutos se manifiestan en nuestra vida, nos convertimos en testimonios vivos del poder transformador del Evangelio. Nuestra familia, nuestras iglesias y nuestras comunidades son bendecidas por el amor, la paz y la bondad que reflejamos. Vivir de acuerdo con el carácter de Cristo no solo impacta nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean, mostrando la luz de Dios en un mundo lleno de oscuridad. La fe y las buenas obras forman una sinergia poderosa en la vida cristiana. La fe es la raíz que sostiene y alimenta, mientras que las obras son los frutos que dan testimonio de esa fe. Imagina un árbol con raíces profundas que se aferran al suelo fértil de la gracia de Dios. Los frutos que produce no son un esfuerzo aislado, sino el resultado natural de estar conectado a la fuente de vida. Así, nuestras obras no son lo que nos salva, pero sí son una evidencia de que nuestra fe es genuina y transformadora. La fe no es un concepto pasivo, sino una fuerza activa que nos impulsa a actuar. Como dijo Santiago, la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Aunque somos salvos por gracia a través de la fe, esta fe auténtica siempre produce obras como respuesta. Estas no son para ganar el favor de Dios, sino una expresión de gratitud por la salvación que ya hemos recibido. Son el resultado visible de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios y desea glorificarlo en todo. Jesús nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo, Mateo 5:13-14. Estas metáforas poderosas nos recuerdan que nuestra fe debe tener un impacto tangible en quienes nos rodean. Ser sal significa preservar lo bueno y dar sabor al mundo con el amor y la justicia de Dios. Ser luz implica iluminar los lugares oscuros, reflejando la verdad divina a través de nuestras acciones. Esto comienza con pequeños gestos. Ser amable con nuestra familia, honesto en nuestro trabajo y generoso con quienes tienen necesidad. Aunque parezcan insignificantes, estas acciones pueden marcar una diferencia eterna.
Nuestras buenas obras no son para ganar aprobación o reconocimiento humano, sino para glorificar a Dios. Jesús nos advirtió: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Mateo 6:1. Las obras que verdaderamente importan son aquellas que brotan de un corazón transformado, que busca honrar al Padre Celestial. Estas acciones, aunque a menudo pasen desapercibidas, son vistas y recompensadas por Dios, quien conoce nuestras motivaciones más profundas. La combinación de fe y obras crea una sinfonía que refleja el amor de Dios al mundo. Es como una danza donde la fe lidera y las obras la siguen en armonía perfecta. Aunque podamos fallar en ocasiones, nuestra salvación no depende de nuestra perfección, sino de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Nuestros fracasos nos recuerdan nuestra necesidad continua de su gracia, mientras que nuestras obras nos permiten participar en su misión de traer luz y esperanza a un mundo necesitado. A medida que nuestra fe se fortalece y nuestras obras reflejan nuestra transformación, experimentamos una profunda renovación. Nuestro carácter comienza a alinearse con el de Cristo y nuestras prioridades cambian. Nos volvemos instrumentos de su amor, llevando su mensaje a los demás a través de nuestras palabras y acciones. Es como si nuestras vidas fueran un tapiz que Dios teje con hilos de fe y obras, creando algo hermoso y significativo que refleja su gloria. El autocontrol y la disciplina espiritual son esenciales para el camino cristiano. Imagina a un atleta que se prepara para la carrera de su vida. Su éxito no se debe únicamente a su habilidad natural, sino a años de entrenamiento, sacrificios y autodisciplina. De manera similar, el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 9:25 que los atletas se esfuerzan por una corona corruptible, pero nosotros lo hacemos por una incorruptible. El autocontrol es lo que nos permite perseverar en este camino y mantenernos enfocados en el propósito eterno. El autocontrol no es algo fácil de lograr porque va en contra de nuestra naturaleza humana caída. Es una batalla constante entre el espíritu que nos renueva y los deseos de la carne. Sin embargo, no enfrentamos esta lucha solos. El Espíritu Santo nos capacita para resistir las tentaciones y para alinear nuestras acciones con la voluntad de Dios. Es un fruto del Espíritu que se cultiva a través de la oración, la obediencia y la dependencia en Dios. El autocontrol, como último de los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 5, actúa como un guardián que protege todos los demás frutos en nuestra vida. Es la herramienta que nos ayuda a mantenernos firmes en momentos de prueba y a elegir lo que agrada a Dios en lugar de lo que satisface nuestros impulsos inmediatos. Es una fuerza que nos guía a tomar decisiones sabias, tanto en las pequeñas cosas como en las grandes, reflejando el carácter de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. La disciplina espiritual, estrechamente ligada al autocontrol, incluye prácticas como la oración, el ayuno, el estudio de la Biblia y el servicio a los demás. Estas disciplinas no son cargas pesadas, sino medios para acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Imagina un jardín bien cuidado. Estas prácticas son como las herramientas que el jardinero utiliza para remover las malas hierbas, nutrir las plantas y podar lo que no es productivo. De la misma manera, la disciplina espiritual elimina lo que nos aleja de Dios y nos ayuda a crecer en santidad. El camino del autocontrol y la disciplina no busca la perfección, sino el progreso constante. Es un viaje de transformación diaria, donde cada paso nos acerca más a Cristo. Habrá momentos en los que fallaremos, pero lo importante es no rendirse. Levántate, confía en la gracia de Dios y sigue adelante. Este proceso nos lleva a una vida más plena y alineada con el propósito de Dios, donde nuestras prioridades se ajustan a las suyas y nuestras decisiones
reflejan su voluntad. A medida que practicamos el autocontrol y la disciplina, nuestras vidas comienzan a ser moldeadas a la imagen de Cristo. Esto no solo impacta nuestra relación con Dios, sino también nuestras interacciones con los demás. En nuestras familias, el autocontrol nos ayuda a mostrar paciencia y amor. En el trabajo, nos permite actuar con integridad y honestidad. En nuestras comunidades, nos capacita para ser ejemplos de bondad y humildad, reflejando el carácter de Cristo en cada ámbito de nuestra vida. El autocontrol también nos ayuda a resistir las tentaciones que podrían alejarnos de nuestro propósito en Dios. En un mundo lleno de distracciones y oportunidades para desviarnos, esta cualidad actúa como una brújula que nos mantiene enfocados en lo que es eterno y verdadero. Es la libertad de elegir lo mejor por encima de lo bueno, de priorizar lo eterno sobre lo pasajero. Jesús mismo nos recuerda en Juan 8:32: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Este tipo de libertad nos libera de ser esclavos de nuestros propios deseos. La disciplina espiritual no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también nos equipa para ser embajadores de Cristo en el mundo. Nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo del poder del Evangelio, mostrando al mundo la diferencia que hace caminar con Jesús. Como un escultor que da forma a una obra maestra, Dios usa el autocontrol y la disciplina para moldearnos, eliminando lo que no se parece a Cristo y destacando lo que refleja su gloria. Este proceso es continuo, pero cada paso nos acerca más al propósito para el cual fuimos creados. El llamado a buscar a Dios es una invitación constante en las Escrituras. Isaías 55:6 nos exhorta: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Esta búsqueda no es un esfuerzo superficial, sino un compromiso de todo corazón. Imagina a un viajero en el desierto, sediento y cansado, pero impulsado por una necesidad que trasciende lo físico: encontrar a Dios. Esta búsqueda requiere perseverancia, pero las recompensas son eternas, pues aquellos que buscan sinceramente al Señor lo encuentran. Buscar a Dios no es una carrera para acumular bendiciones materiales o milagros instantáneos. Es un proceso de transformación profunda. Es como un minero que cava profundamente para encontrar oro, removiendo la tierra con paciencia y esfuerzo. A veces, esta búsqueda implica dejar de lado distracciones, cambiar prioridades y sacrificar lo bueno para alcanzar lo mejor. Pero cada paso hacia Dios nos acerca más a su presencia y nos transforma a su imagen. Esta búsqueda no es un viaje solitario. Estamos llamados a buscar a Dios en comunidad, animándonos unos a otros y compartiendo nuestras experiencias. Es como escalar una montaña. El camino es más seguro y gratificante cuando se hace en grupo. Tus compañeros pueden levantarte cuando caes, animarte cuando tus fuerzas flaquean y celebrar contigo cuando alcanzas la cima. Juntos podemos avanzar con más firmeza hacia nuestro destino celestial. Dios no se esconde de quienes lo buscan sinceramente. Es como una danza celestial donde cada paso que damos hacia Él es correspondido por 1000 pasos de su amor hacia nosotros. Aunque a veces podamos sentir que Él está lejos, su promesa es clara: «Clama a mí y yo te responderé». Jeremías 33:3. Su deseo es revelarse a quienes lo buscan con un corazón sincero y perseverante. Buscar a Dios transforma no solo nuestra relación con Él, sino también nuestra perspectiva del mundo. A medida que pasamos tiempo en su presencia, comenzamos a reflejar su carácter en nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras prioridades. Nos convertimos en espejos que muestran su amor y su verdad a quienes nos rodean.
Este reflejo es el testimonio más poderoso que podemos ofrecer a un mundo que necesita desesperadamente esperanza y redención. A menudo, la búsqueda de Dios incluye momentos de silencio en los que no sentimos su presencia de manera tangible, pero estos momentos no son señales de su ausencia, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe. Como dijo un monje contemplativo, el silencio de Dios no es su abandono, sino su invitación a escuchar más profundamente. En estos tiempos de aparente vacío, aprendemos a confiar más en Él y a depender completamente de su gracia. La búsqueda de Dios también nos prepara para ser agentes de transformación en el mundo. Somos como lámparas que se encienden al estar cerca de la fuente de luz. Cuanto más buscamos a Dios, más brillamos con su luz, iluminando el camino para quienes están en tinieblas. Esta búsqueda no solo nos beneficia personalmente, sino que también nos capacita para impactar a quienes nos rodean, mostrando la gloria de Dios en nuestras vidas. Finalmente, la búsqueda de Dios nos lleva a un lugar de profunda comunión con Él, donde encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. Como dijo el salmista en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Este es el llamado a un corazón que anhela estar en la presencia de Dios, contemplar su hermosura y vivir en una relación constante con Él. Es una búsqueda que nunca termina, porque siempre hay más de Dios por descubrir y más de su amor por experimentar. El viaje de buscar a Dios no es una meta que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso continuo de descubrimiento y transformación. Es un caminar diario que requiere disciplina, perseverancia y, sobre todo, un corazón dispuesto. En este viaje experimentamos la profundidad de su amor, la sabiduría de su palabra y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque enfrentemos desafíos y obstáculos, cada paso hacia Él vale la pena, porque nos lleva más cerca de quien nos creó y nos llama por nuestro nombre. Este caminar con Dios también nos enseña a depender completamente de Él. Así como un niño confía en la guía de su padre, nosotros somos llamados a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos el camino. A medida que avanzamos, aprendemos a dejar de lado nuestras ansiedades y a descansar en su soberanía, sabiendo que Él tiene el control de todo. Esta confianza nos da la fuerza para enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que Él nunca nos abandonará. En el corazón de esta búsqueda está el deseo de ser moldeados a la imagen de Cristo. Este proceso de transformación no es instantáneo, sino gradual. Dios, como un alfarero, trabaja en nuestras vidas con cuidado y paciencia, quitando lo que no le agrada y formando en nosotros el carácter de su Hijo. Cada prueba, cada desafío y cada momento de adoración nos acerca más a la perfección que Él desea para nosotros. Es un proceso que puede ser doloroso, pero siempre produce frutos de justicia y santidad. La relación personal con Cristo es lo que distingue al cristianismo de cualquier otra fe o sistema de creencias. No es una religión basada en rituales o reglas, sino una relación viva y dinámica con el Dios del universo. Jesús no solo nos conoce, sino que desea caminar con nosotros cada día, guiándonos, enseñándonos y fortaleciéndonos. En Juan 10:27, Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta intimidad es el centro de nuestra fe y la fuente de nuestra esperanza. La promesa de estar con Dios en la eternidad es el destino final de todos los que lo buscan con sinceridad. El paraíso no es solo un lugar, sino un estado de comunión perfecta con Él. Allí no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, porque las cosas viejas habrán pasado y todo será hecho nuevo.
Apocalipsis 21, 4-5. Este es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, la realización de nuestro mayor anhelo, estar en su presencia para siempre. Mientras tanto, aquí en la tierra, somos llamados a reflejar esa comunión celestial a través de nuestras vidas. Cada acto de amor, cada palabra de bondad y cada sacrificio por los demás son un anticipo del reino de Dios. Somos embajadores de Cristo, mostrando al mundo una pequeña parte de lo que significa vivir en la luz de su gloria. Nuestro llamado es traer un poco del cielo a la tierra, impactando a quienes nos rodean con el amor y la gracia de Dios. La búsqueda de Dios también nos da propósito y dirección en un mundo lleno de incertidumbre. Nos recuerda que no estamos aquí por casualidad, sino que hemos sido creados con un propósito eterno. Cada día es una oportunidad para cumplir ese propósito, para vivir de una manera que honre a Dios y atraiga a otros hacia Él. En este camino encontramos la verdadera realización, porque fuimos diseñados para caminar en comunión con nuestro Creador. Al final de nuestro viaje terrenal, lo que quedará no serán nuestras posesiones ni logros, sino el impacto que tuvimos en las vidas de los demás y nuestra relación con Dios. Jesús nos invita a invertir en tesoros celestiales, donde nada puede destruirlos. Mateo 6, 19, 21. Estos tesoros son los frutos de una vida vivida en obediencia a Él. Una vida que busca reflejar su amor y su verdad en todo lo que hacemos. La esperanza de la vida eterna no es solo un consuelo para el futuro, sino una fuerza que nos impulsa a vivir con propósito en el presente. Nos da la valentía para enfrentar las dificultades, la motivación para perseverar en la fe y la alegría de saber que nuestro destino está asegurado en Cristo. Cada día es un paso más hacia ese glorioso encuentro con Él, donde seremos transformados completamente y viviremos en su presencia para siempre. Así como un corredor se esfuerza por alcanzar la meta, nosotros somos llamados a perseverar en la carrera de la fe. Pablo lo expresó de manera conmovedora en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que estas palabras sean también las nuestras al final de nuestro camino, sabiendo que hemos vivido con integridad, que hemos buscado a Dios con todo nuestro corazón y que hemos corrido con perseverancia hacia el premio eterno que nos espera en Cristo Jesús. Ahora es tu momento de responder. ¿Qué decisión tomarás hoy? No lo dejes para después. Sigue la verdad, abraza la fe y deja que Dios transforme tu vida. Si este mensaje te ha hablado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más personas puedan encontrar esta esperanza. Juntos llevemos luz al mundo.